informa a todo el pueblo de Venezuela que a solicitud de los diversos actores de la vida democrática del país que han decidido participar plena y activamente en el proceso electoral convocado el 27 de enero, ha decidido fijar nueva fecha para la elección a la Asamblea Nacional, gobernadoras y gobernadores y consejos legislativos de los estados, con la intención de facilitar y promover la participación de los diferentes actores de la sociedad, quedando pautada como fecha electorales la siguiente. El Consejo Nacional Electoral decide: segunda consulta popular para escoger proyectos de los circuitos comunales para el domingo 27 de abril de 2025. Elecciones para Asamblea Nacional, gobernadores de Estado y consejos legislativos regionales para la fecha del domingo 25 de mayo de el 2025. Esto producto de la sugerencia de los distintos actores democráticos del país. Unan los puntos de las cosas que están pasando. Aquí están pasando muchas cosas y el mundo está viendo, todo el mundo, lo que está ocurriendo en la Embajada de Argentina bajo protección de Brasil. Esto constata que son una estructura criminal y por lo tanto hacer esto acelera las respuestas que nosotros sí estamos trabajando y logrando de los actores claves democráticos del mundo que entienden la amenaza que representa Venezuela. Soportando este asedio que no tiene antecedentes en ninguna práctica diplomática. En Venezuela, la comunidad diplomática venezolana debe rechazar estas medidas. Yo no he leído todavía si el decano del cuerpo diplomático se ha expresado sobre esto, pero esto es algo que debería tener conocimiento él y como representante de todo el cuerpo diplomático expresar su rechazo a estas acciones, porque estos son violatorios de varios convenios internacionales, entre ellos la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Mira, nosotros efectivamente estamos viviendo momentos muy difíciles. En mi caso particular, en mi entorno directo, el esposo de mi hija fue secuestrado el 7 de enero. No sabemos dónde lo tienen. No sabemos en qué sitio porque lo mueven de un lado a otro. No sabemos si les han entregado unas medicinas que le llevó mi hija. Ella ha ido regularmente a varios de los centros de detención y la respuesta es invariablemente la misma: aquí no está. Pero sabemos que sí está y sabemos que el régimen lo tiene. Y cuando esta historia se cuenta a nivel internacional, les parece una historia cruel que no es propia de un régimen democrático como el nuestro. Obviamente no estamos viviendo en democracia y estamos sufriendo todas estas dificultades propias de las dictaduras. Esta tarde hablábamos con la representante de Chile en Ginebra y ella nos refería a los días aciagos que tuvieron que pasar en los años de la dictadura. Y la solidaridad que ella nos ha expresado es la viva respuesta de alguien que ya vivió esto y que no está dispuesta a que otros países lo estén sufriendo también. Esa es la solidaridad internacional que se está expresando a favor de nosotros, y nosotros confiamos que también el pueblo de Venezuela lo tome como tal.
Hoy yo quisiera aprovechar que estoy con el mundo y miles de personas escuchándonos, porque los venezolanos quizás no entienden la magnitud de la operación cruel que este régimen ha intentado hacia nuestro presidente electo. Lo que significa usar a la familia para una operación cruel, monstruosa. De ponerlo a él a como que tuviera que escoger entre su familia, su país y su mandato. Y ha sido brutal. Y por medios y personas que jamás nos hubiéramos imaginado, jamás que hubieran caído en eso. Y no solamente el mundo, su esposa, sus hijas, sus nietos, se han mantenido firmes, asumiendo una responsabilidad frente al país. Y yo me siento orgullosa de la fortaleza moral y espiritual y familiar que hay en la familia de Edmundo González, porque se han mantenido junto a los venezolanos, y es algo que todos los venezolanos siempre le debemos agradecer, y te lo digo aquí, Edmundo, mi cariño profundo, pero sobre todo mi respeto y mi admiración por tu fortaleza en estas horas. Y no solamente Rafa será libre, 2.194 presos políticos volverán a las calles, a sus familias, y aquellos hoy que como tú han tenido que irse, mira, los traeremos de vuelta. Vamos a construir una Venezuela extraordinaria. Lo que hemos hecho es histórico. Y tengamos la convicción de que el mundo nos acompaña, y aquellos factores claves para cortarle las fuentes de financiamiento criminal que sostienen la represión van a actuar junto a nosotros. Eso lo estamos trabajando, eso va a ocurrir, y los venezolanos aquí con nuestras estructuras fortaleciéndose, formándonos para lo que será la gran erupción de esa fuerza popular en el momento que nos corresponda. Así que esta lucha es hasta el final y Venezuela será libre. Que esta lucha va a continuar, que Venezuela va a volver a recuperar su democracia y que más temprano que tarde estaremos en libertad y en democracia. Que están pasando muchas cosas, pero que esto termine de concretarse depende de lo que cada uno de nosotros hagamos. Hoy le estamos pidiendo, alcen su voz, que el mundo entero entienda que esto que está ocurriendo a nuestros compañeros bajo tortura en la Embajada Argentina es lo que le está haciendo el régimen a toda Venezuela. A toda Venezuela. Y que por eso es que este país se puso de pie y Venezuela no es gobernable bajo dictadura y tiranía. No lo es. Inventen lo que inventen, pónganle la fecha que le dé la gana, a cuanta mamarrachada se les ocurra convocar, les daremos una y otra derrota. Porque la gente, los venezolanos sí sabemos lo que está en juego hoy, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y cada día avanzamos. Bien, no sabemos en qué sitio lo han, porque lo mueven de un lado a otro. No sabemos si les han entregado unas medicinas que se le llevó mi hija. Ella ha ido regularmente a varios de los centros de detención y la respuesta es invariablemente la misma: aquí no está. Pero sabemos que sí está, y sabemos que el régimen lo tiene. Y cuando esta historia se cuenta a nivel internacional, les parece una historia cruel que no es propia de un régimen democrático como el nuestro. Obviamente no estamos viviendo en democracia y estamos sufriendo todas estas dificultades propias de las dictaduras. Fíjate, yo creo que lo que está haciendo el régimen era todo
absolutamente anticipable. Ese es el librito que ellos usan siempre, como si aquí no hubiera pasado nada. Y yo digo, ¿cómo subestiman al país? ¿Cómo insultan la inteligencia y la dignidad de los venezolanos? Aquí hay claramente dos vías. ¿Qué quiere el régimen? Regresar al pasado, antes del 28 de julio, e enterrarlo. Ahí no pasó nada. Ellos quieren someter a la gente a punta de mentiras y de miedo, que bajen la cabeza. Y obviamente asignar y elegir quiénes serían los nuevos rehenes de la tiranía en términos de los candidatos que participarían en esa farsa, como tú dices, que me parece muy bien que nadie lo llame elecciones, porque no lo son. La otra ruta, la otra vía, la vía que quiere la gente, no el régimen, es la de reivindicar el 28 de julio. Una ruta que además exige levantar la cabeza y rebelarte frente al que te quiere imponer sus términos a punta de fuerza o de miedo o de engaño. Esa es la de los líderes y dirigentes que, a pesar de que los amenacen o que les ofrezcan cosas, no han hecho con alguno de los presos políticos una cosa monstruosa, dicen absolutamente no. Nosotros reivindicamos el 28 de julio. Mira, y aquellos que dicen entonces no van a hacer nada, no entienden. ¿Qué es el poder? El poder es lograr que la gente obedezca. Ese es el poder. Este pueblo va a desobedecer el 27 de abril, como desobedeció en el fulano referendo del Esequibo. Lo dejó solos en una derrota monumental. Entonces, nosotros defendemos el voto del 28 de julio, defendemos la verdad. Aquí ese día Venezuela cambió para siempre. Saludos a todos desde Madrid. Soy Goiza de Arazúa, periodista venezolana en Madrid. Y a un mes de cumplirse un año del asilo de 5 miembros del equipo de campaña con Venezuela y del partido 20 Venezuela, la situación se agrava. Tanto así que es de alerta mundial. Ha colapsado la planta eléctrica que surtía electricidad. Esto tras días y días sin tener acceso al agua, sin tener acceso a medicinas para uno de los miembros del equipo de María Corina Machado y Edmundo González, que se encuentran refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas, una embajada custodiada por Brasil, y que se encuentra prácticamente en estos momentos en situación de tortura para estos venezolanos. En este live me acompaña nada más y nada menos que la líder de las Fuerzas Democráticas, María Corina Machado. Gracias de antemano a todas las personas que se han conectado en este live, se van a conectar y lo van a ver en diferido. Saludos, presidente. Buenas tardes, buenas noches por aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por esta conexión que nos da en estos momentos, en esta situación tan grave para Magalí Meda, jefa del Comando de Campaña con Venezuela, Pedro Urruchurtu, coordinador de Relaciones Internacionales del Comando con Venezuela, y también del partido 20 Venezuela. María Corina ya está con nosotros. Muchísimas gracias. Estoy dando detalles de quiénes son esas 5 personas que están asiladas y que van a cumplir un año el próximo 20 de marzo. Les dijimos Magalí Meda, jefa de campaña del Comando con Venezuela, Claudia Macero, periodista y coordinadora de comunicación. Tenemos a Pedro Urruchurtu, coordinador de Relaciones Internacionales, Humberto Villalobos, coordinador internacional electoral, coordinador también del Comando con Venezuela, Omar González, exdiputado, miembro y de la Dirección Nacional y quien ha presentado también problemas de salud tiene una insuficiencia en el corazón, no le han dejado entrar los medicamentos. Y bueno,
este espacio es para ustedes, presidente, María Corina. Qué importante poder comunicarnos en este punto tan trascendental y que nos toma también en un mundo bastante convulso con tantos eventos internacionales. Bueno, muchas gracias por este contacto. Saludo para ti, María Corina. Esto es realmente insólito, que ya vamos para un año de asedio a la Embajada de la República Argentina en Caracas, ahora bajo la protección del gobierno de Brasil. Insólito porque se trata de una misión que está también regulada por todo lo que tiene que ver con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, también la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Este es un hecho que tendría que en circunstancias normales provocar el repudio de toda la comunidad internacional, al menos de la comunidad diplomática en Venezuela. Yo no he escuchado hasta ahora ninguna misión diplomática, no he escuchado todavía al decano del cuerpo diplomático expresarse sobre este asedio que tiene la Embajada Argentina en Caracas y las 5 personas que están allí viviendo. Esto es algo insólito, repito, y que merece el repudio de toda la comunidad internacional. María Corina. Sí, Goy, yo estaba escuchando a nuestro presidente electo y a ti nombrar a cada uno de nuestros compañeros, y yo estaba recordando esos días previos al 20 de marzo. O sea, es ya, vamos a cumplir un año. Imagínense dónde estábamos el 20 de marzo del año pasado. El régimen, después de la pela que le dimos en la primaria, aterrado en impedir que yo pudiera participar como candidata, impidiendo que Corina Yoris pudiera inscribirse también, y haciendo todo para que el mundo no pudiera ser candidato. O sea, estábamos en ese momento, en un momento de donde la presión sobre nosotros era brutal, porque el régimen quería imponer su política de sumisión, de quebrarnos. O sea, su plan era ir, por supuesto, a un proceso electoral controlado con ellos, poniendo a la gente que ellos querían, hacer un fraude más, pero que nadie pudiera saberlo ni demostrarlo. Y entonces, en esas horas cruciales, cuando estábamos dando esa lucha para poder tener una candidatura genuinamente democrática y unitaria, como fue Edmundo, buscaron desarticular a aquellas personas que tenían las responsabilidades cruciales para llevar adelante todo este proceso. La jefe de la campaña, ¿sabe? Una mujer que ha dedicado su vida a luchar por Venezuela, creativa, inteligente, brillante, trabajadora, ¿lo sabes? Magalí, Claudia, ¿lo sabes? Esa energía, esa frescura, ese profesionalismo de una muchachita joven, guariqueña de San Juan de los Morros, que se había comido el mundo aquí en Venezuela, porque todos sus pares la respetan por lo que es capaz de hacer el equipo que montó. Humberto Villalobos, o sea, un hombre que ha dedicado su vida al estudio de la estadística, los números. Nadie conoce el sistema electoral y sus fraudes como Humberto, capaz de imaginar todo lo que fue el plan 600K. Pedro Urruchurtu, mi hermano querido, ese joven profesor universitario que se ha hecho a sí mismo, que se ha convertido en un gran creador y diseñador de toda una estrategia de convertir a Venezuela en una causa global. Omar González, ese pilar de nuestra organización, con esa vasta trayectoria política, arriesgándolo todo, como montó Oriente, como organizado, mantenido los equipos. Henry Alviares, mi hermano, que fue secuestrado ese día,
encargado de toda la organización del comando a nivel nacional, de los equipos, de las estructuras. Dignora Hernández, encargada de la relación con todos los partidos, también detenida. ¿Cómo olvidarse que el grito de auxilio que pegó Dignora el 20 de marzo? Ese mismo día, y bueno, también obviamente Fernando Martínez Mótola, que no es del comando asesor de la plataforma unitaria. Ese mismo día decidieron ir con todo contra ellos para impedir que la ciudadanía pudiera expresarse el 28 de julio. Ese es su delito para el régimen. Haber hecho las cosas bien, haber arriesgado su vida, su familia, su patrimonio por cada uno de nosotros. Y hoy están a punto de cumplir un año. No solo como asilados, sino ahora como rehenes hoy. Porque lo que decía el mundo, o sea, esto es, no hay precedente, no hay precedente en este continente de lo que les están haciendo a ellos. O sea, esto es tortura pura y dura, es asfixiarlos. Y esto amerita una reacción. Y cada uno de nosotros, yo le pido a los venezolanos, alcemos nuestras voces por ellos, porque ellos están allí por nosotros. Y porque esto no tiene vuelta atrás hoy. Al tiempo que se realiza este live, evidentemente denunciando todas estas atrocidades, las que están viviendo, no solo los 5 compañeros y miembros del comando de campaña con Venezuela que están asilados en estos momentos en la Embajada de Argentina, sino también Dignora y otros 1.100, casi 1.200 presos políticos que hay en estos momentos, también producto de esas elecciones que ganó de manera histórica usted, presidente Edmundo González Urrutia, con más de 7.7 millones de votos, a un año de este episodio en donde se le dicta orden de captura a estos 5 venezolanos y que además están pasando, como dije al inicio, sucediendo cosas muy importantes e interesantes en el mundo. Usted ha tenido reuniones en las últimas horas con líderes y también miembros de cuerpos diplomáticos de diferentes países. ¿Cómo se ve esta situación desde afuera y qué se está haciendo para revertirla? No solo para conectar o reconectarle los servicios básicos o darle electricidad a los asilados, darle comida, sino también que se den esos salvoconductos que tanto se están exigiendo. Mira, nosotros venimos de pasar 2 días en la conferencia sobre derechos humanos que se celebró en Ginebra. En Ginebra, y a la cual asistieron numerosos delegaciones, ministros, responsables de relaciones exteriores en el tema de los derechos humanos. Nosotros estuvimos conversando con muchísimos delegados, estuvimos en entrevistas con varios ministros, estuvimos en contacto con muchos de los allí presentes y todos estaban sorprendidos de la realidad que está viviendo Venezuela en este momento. En nuestros mensajes transmitimos cómo está la realidad política venezolana de hoy y para sorpresa de muchos lo que decían es que el gobierno quiere convertir a la Embajada Argentina en una cárcel más de Venezuela. Como te repito, tuvimos encuentros con ministros de Relaciones Exteriores de Polonia, de Italia, de Bielorrusia, de Argentina, y en todos ellos encontramos la mayor receptividad para entender lo que está ocurriendo en Venezuela. Todos decían, bueno, pero es que el gobierno quiere convertir la Embajada Argentina entonces en una cárcel más. Y en un sentido figurado es así, porque no hay razón que pueda justificar la indolencia de las autoridades con 5 personas que se encuentran allí asiladas bajo la protección del gobierno de Brasil. Pero mira, ya el mundo entero sabe cuál es la realidad que está ocurriendo en Venezuela. El mundo entero sabe de las violaciones reiteradas a los derechos humanos.
y sabe también que en algún momento esta situación tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque no es posible que un gobierno tenga secuestrado a 6 personas por el simple hecho de disentir con las políticas del régimen. Esto, más temprano que tarde, se va a acabar y va a terminar reinando la libertad y la democracia en nuestro país. Presidente María Corina, sabemos que esta situación tiene que terminar, pero ¿cómo? ¿Qué está sucediendo? En este caso de la embajada, ¿qué está haciendo Brasil? ¿Qué está haciendo Argentina? Bueno, la verdad es que no ha pasado lo que necesitamos al día de hoy y por eso quisimos hacer este contacto casi de emergencia y te agradecemos mucho, Goy, la posibilidad, porque nosotros tenemos que lograr que los venezolanos en el mundo sepan que esto es una cuestión de horas. Una cosa es que primero te quitan, o sea, te rodean físicamente con individuos armados, armas largas apuntándote. Sacaron a la fuerza a los propietarios de las viviendas que rodean la embajada. Del otro lado está la embajada de Rusia y la embajada de Corea del Norte. O sea, así están sitiados. Después te van impidiendo las visitas. Desde hace muchos meses le prohibieron. Hasta en las cárceles los presos permiten que vayan sus familiares cercanos, que no permiten que nadie los vaya a ver. Después les robaron los fusibles, se los llevó Corpoelec, que está en la fotografía, hace 3 meses, y quedaron trabajando con una planta, que no dejaban ni siquiera que se le hiciera mantenimiento. Cortaron el suministro de agua. Entra el camión de agua cuando lo dejan pasar y solamente dejen que llene el tanque durante 2 o 3 minutos. Con lo cual es simplemente alcanza para un tobo de agua. Pero ahora, cuando colapsa la planta el día de ayer, ya van 36 horas. ¿Qué significa esto? Que ya no hay agua porque no funcionan las bombas, que la comida que tenían en la nevera se les pudre y que obviamente pueden quedar totalmente incomunicados. O sea, esto es monstruoso, Goy. Y lo que es insólito es que no hay una reacción de toda la comunidad internacional, porque hace pocos días ellos los invitaron para que fueran para allá a constatar esto. Entonces, yo sí les digo, aquí están pasando muchas cosas. Y yo lo escribí en un Twitter en estos días, y le decía, unan los puntos de las cosas que están pasando. Aquí están pasando muchas cosas y el mundo está viendo, todo el mundo, lo que está ocurriendo en la embajada de Argentina bajo protección de Brasil. Esto constata que son una estructura criminal. Esto demuestra que el señor Maduro es el jefe de esas bandas criminales. Y por lo tanto, hacer esto acelera las respuestas que nosotros sí estamos trabajando y logrando de los actores claves democráticos del mundo que entienden la amenaza que representa Venezuela. Entonces, esto es un momento donde nosotros tenemos que pedirle a cada uno de los venezolanos dentro y fuera que sean nuestra voz, que sean la voz de nuestros compañeros, pero al mismo tiempo que no permita que te callen la voz. Todo aquel que busque desmoralizarnos en este momento le está haciendo el trabajo del régimen que sabe que está contra la pared. Porque eso es así. Y los apoyos que necesitamos de afuera, el mundo están haciendo un trabajo espectacular. Cada reunión amarramos, cada reunión concretamos. Que no lo duden, obviamente no todo se puede decir, pero unan los puntos. Presidente, en este tiempo, ¿qué ha sucedido? ¿Qué tienen que saber los venezolanos ahora que no se sepa? Estamos a unos meses de unas elecciones que no reconocen el triunfo del 28 de julio, que no reconocen la voluntad popular. Si vemos este escenario de la Embajada de Brasil, lo podemos trasladar a la situación de los millones de venezolanos que están también atrapados y secuestrados, no solo por la falta de servicios básicos, sino también por la represión y el asedio. Y no teniendo de vecinos a las embajadas de Rusia y Corea del Norte, sino países como Colombia y Brasil, que no han tenido una postura contundente y clara con relación a Venezuela, a la lucha por la libertad y la democracia. ¿Cómo lo ve usted y qué se está haciendo
para constatar y para validar el voto popular, la voluntad de los venezolanos? Mira, Goiseter, a nivel internacional está muy claro que lo que ocurrió en Venezuela es un tremendo fraude y una violación de la voluntad popular expresada el 28 de julio. Todas las personas con quienes nosotros nos hemos reunido en estos últimos días aquí en Ginebra están muy claros y uno piensa que a lo mejor no están tan bien enterados de lo que ocurre. Pues mira, es así, están enterados mejor que muchos de que Venezuela está viviendo unos días muy oscuros, que la democracia venezolana está bajo asedio, que se respeta la voluntad popular, que no se cumplen con las disposiciones de los organismos internacionales en términos de las violaciones constantes y reiteradas a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y la misma Convención sobre el asilo diplomático. De eso está claro. Y mucha gente piensa que a lo mejor no es así. Mira, mucha gente de las personas con quienes nos hemos entrevistado nos dicen: ¿hasta cuándo van a estar ustedes soportando este asedio que no tiene antecedentes en ninguna práctica diplomática? En Venezuela, la comunidad diplomática venezolana debe rechazar estas medidas. Yo no he leído todavía si el decano del cuerpo diplomático se ha expresado sobre esto, pero esto es algo que debería tener conocimiento él y como representante de todo el cuerpo diplomático expresar su rechazo a estas acciones, porque estos son violatorios de varios convenios internacionales, entre ellos la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. María Corina, ¿cómo no perder la ilusión? Sabemos que no solo están asediando a tu equipo, están asediando a la líder de las fuerzas democráticas de Venezuela. Es un ataque directo a ti, es un ataque a Venezuela. ¿Cómo avanzar en esta lucha ante la gran incertidumbre y ante también la desesperación de no solo estos 5 compañeros, estos 5 venezolanos que son clave, que son parte de tu equipo, sino también parte de esta lucha que se está llevando a cabo y sigue viva en Venezuela? Fíjate, nosotros queríamos tener la oportunidad, Edmundo y yo, de hablar juntos hoy, porque aquí hay un mensaje para muchos sectores. Aquí hay un mensaje, como bien ha dicho Edmundo, al cuerpo diplomático en Caracas. Tienen un deber, y aquí la historia se está escribiendo. Nosotros seremos gobierno, y un gobierno que va a asegurar que se respeten los convenios y los derechos, pero la historia va a recordar el comportamiento de cada quien en esta hora, los que hicieron el bien, los que hicieron el mal y los que no hicieron nada. Aquí hay un mensaje claro a los actores del mundo. Venezuela va a ser libre. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde aquí y el mundo alrededor del mundo ahora. Lo que hemos hecho es espectacular y lo que viene aún más. Porque la fuerza que se ha construido tiene al régimen precisamente como tú lo describes hoy. ¿Por qué crees que nos asedian? ¿Por qué se encapuchan? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué nos atacan? Porque ellos saben que tienen a todo un país en contra y están aferrándose al único que le queda, que es las armas. Pero tienen en contra hasta sus propias bases, lo que eran sus bases, lo que eran sus cuerpos de seguridad, de agresión. Muchas veces yo pienso, ¿por qué se ponen la capucha? Yo digo, para que no los reconozcan sus madres, Goy, porque hasta en sus hogares de aquellos que nos obligan a atacarnos hay un anhelo de cambio tan profundo como el tuyo, como el mío, y eso no lo acaba nadie. Y por eso este es un momento de mucha firmeza y foco. Es un momento difícil, claro.
por un lado te reprimen y por el lado tratan de engañarte y de quebrarte y de comprarte con maniobras. Y fíjate cómo hoy hay una línea clara donde más y más personas y organizaciones repudian esa maniobra y esa farsa de una supuesta convocatoria electoral que no lo es una gran manipulación. Y más partidos y organizaciones dicen no, aquí nosotros defendemos la soberanía popular y el mandato que nos dio la gente con la victoria abrumadora que hizo Edmundo González, presidente electo el 28 de julio. No caemos en farsas, no caemos en trampas, no nos dejamos manipular, no nos dejamos desanimar, pero no nos quedamos de brazos cruzados. No me vengan con ese cuento. Al contrario, lo que está ocurriendo en la embajada, lo que le están haciendo a nuestros compañeros es la demostración de que ellos, el régimen, saben lo que está pasando en la base de este país. Entonces, miren, es un momento duro, sí, hoy. Y por eso es muy importante entender dónde estábamos, lo que hemos hecho y lo que falta. Y yo creo que los testimonios que ha dado Edmundo, recogiendo y constatando el apoyo de todos los actores democráticos del mundo. Mira, la conferencia de Múnich de seguridad es la conferencia más importante del año. La agenda que él tuvo fue algo espectacular. No todo es público, obviamente, pero las cosas que concretamos tienen un valor estratégico enorme y tácticamente nos estamos moviendo en múltiples planos. Así que yo sé que el pueblo de Venezuela confía en nuestras fuerzas, confiamos unos en otros y además entendemos que esto depende de todos. Yo les pido que en esta hora eleven sus voces por nuestros compañeros en la embajada, porque es un tema de horas, es un tema de emergencia. Y ellos, lo que ellos están viviendo, es el emblema de lo que ha vivido Venezuela entera y lo que este régimen quiere hacer con el país. Y no lo vamos a permitir. María Corina, presidente, ustedes tienen a gente muy cercana secuestrada, María Corina, a sus compañeros de lucha y usted, presidente, a su yerno. ¿Cómo se viven estos momentos? Y esto pudiese ser un tema de fichas de canje para unas supuestas negociaciones que se puedan dar. Mira, nosotros efectivamente estamos viviendo momentos muy difíciles. En mi caso particular, en mi entorno directo, el esposo de mi hija fue secuestrado el 7 de enero. No sabemos dónde lo tienen. No sabemos en qué sitio lo han, porque lo mueven de un lado a otro. No sabemos si les han entregado unas medicinas que le llevó mi hija. Ella ha ido regularmente a varios de los centros de detención y la respuesta es invariablemente la misma: aquí no está. Pero sabemos que sí está y sabemos que el régimen lo tiene. Y cuando esta historia se cuenta a nivel internacional, les parece una historia cruel que no es propia de un régimen democrático como el nuestro. Obviamente no estamos viviendo en democracia y estamos sufriendo todas estas dificultades propias de las dictaduras. Esta tarde hablábamos con la representante de Chile en Ginebra y ella nos refería a los días aciagos que tuvieron que pasar en los años de la dictadura. Y la solidaridad que ella nos ha expresado es la viva respuesta de alguien que ya vivió esto y que no está dispuesta a que otros países lo estén sufriendo también. Esa es la solidaridad internacional que se está expresando a favor de nosotros, y nosotros confiamos que también el pueblo de Venezuela lo tome como tal. Hoy yo quisiera aprovechar que estoy con el mundo y miles de personas escuchándonos, porque los venezolanos quizás no entienden la magnitud de la operación cruel que este régimen ha intentado hacia nuestro presidente electo. Lo que significa usar a la familia para una operación cruel, monstruosa. De ponerlo a él
a como que tuviera que escoger entre su familia y su país y su mandato. Y ha sido brutal. Y por medios y personas que jamás nos hubiéramos imaginado, jamás que hubieran caído en eso. No solamente el mundo, su esposo, sus hijas, sus nietos, se han mantenido firmes, asumiendo una responsabilidad frente al país. Y yo me siento orgullosa de la fortaleza moral y espiritual y familiar que hay en la familia de Edmundo González, porque se han mantenido junto a los venezolanos, y es algo que todos los venezolanos siempre le debemos agradecer, y te lo digo aquí, Edmundo, mi cariño profundo, pero sobre todo mi respeto y mi admiración por tu fortaleza en estas horas. Y no solamente Rafa será libre, 2.194 presos políticos volverán a las calles, a sus familias, y aquellos hoy que como tú han tenido que irse, mira, los traeremos de vuelta. Vamos a construir una Venezuela extraordinaria. Lo que hemos hecho es histórico. Y tengamos la convicción de que el mundo nos acompaña, y aquellos factores claves para cortarle las fuentes de financiamiento criminal que sostienen la represión van a actuar junto a nosotros. Eso lo estamos trabajando, eso va a ocurrir, y los venezolanos aquí con nuestras estructuras fortaleciéndose, formándonos para lo que será la gran erupción de esa fuerza popular en el momento que nos corresponda. Así que esta lucha es hasta el final y Venezuela será libre. Presidente, María Corina, ¿qué mensaje quiere que el venezolano, no ya en ámbitos diplomáticos, sino el venezolano que los está viendo, ya sea dentro de Venezuela o fuera de Venezuela, que aún confía, o el venezolano que está viendo con un poco de dudas con todo lo que ha venido sucediendo, ¿qué le dicen? Que esta lucha va a continuar, que Venezuela va a volver a recuperar su democracia y que más temprano que tarde estaremos en libertad y en democracia. Que están pasando muchas cosas, pero que esto termine de concretarse depende de lo que cada uno de nosotros hagamos. Hoy le estamos pidiendo, alcen su voz, que el mundo entero entienda que esto que está ocurriendo a nuestros compañeros bajo tortura en la Embajada Argentina es lo que le está haciendo el régimen a toda Venezuela. A toda Venezuela. Y que por eso es que este país se puso de pie y Venezuela no es gobernable bajo dictadura y tiranía. No lo es. Inventen lo que inventen, pónganle la fecha que le dé la gana, a cuanta mamarrachada se les ocurra convocar, les daremos una y otra derrota. Porque la gente, los venezolanos sí sabemos lo que está en juego hoy, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y cada día avanzamos, cada día avanzamos. Gracias, Goy. A ustedes, muchísimas gracias, presidente. Teníamos 30 minutos para este contacto tan importante para todos y, por supuesto, deseando la libertad no solo de Claudia Macero, Magalí Meda, Pedro Uruchurtu, Humberto Villalobos, Omar González, sino también para los más de 1.190, casi 1.200 venezolanos tras las rejas, gente que todavía sigue desaparecida, y, por supuesto, la libertad de toda Venezuela. Muchísimas gracias, María Corina. Presidente. Muchas gracias a ti y confiamos que pronto estaremos nuevamente abrazándonos en la gran reconciliación de todos los venezolanos. Y de la mano de Dios, de la mano de Dios. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Un abrazo gigante. Cuídense mucho. Gracias. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur.
Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @elrelámpago-del-sur. Y en YouTube y X como @chanlozano TV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.